Hola, buenas noches. Habla Terror Galénico. Buenas noches. Sí, mire, todo empezó con mi cuñada, ¿no? O sea, ella tiene poco que se divorció y ya estaba pues muy violenta, ¿no? Pero las cosas empezaron a cambiar pues muy raro. Le voy a decir. Al principio pues estaba muy deprimida. Así cañón, ¿no? Muy deprimida. Pero las cosas de pronto pues, ya se veían raras, ¿no? O sea, cambió su forma de hablar, empezó a buscar pues cosas muy raras. O sea, yo no sé, pues, yo no sé realmente a dónde iba. Pero pues traía libros, traía muchas cosas, empezó a aprender velas negras y quería hacer de todo para recuperar ella es mi cuñada, ¿no? Entonces, no me gusta hablar mal de ella, pero quería recuperar a fuerzas a su esposo. Y pues después de que empezó con esto, me empezaron a contar cosas muy malas. Fíjese, yo le voy a decir, no es que sea yo muy religioso, ¿no? La verdad, pero empezaron a pasar cosas que sí preocupan. A las 3 de la mañana todas las noches empezaba a levantar y siempre tenía pesadillas. La oíamos que estaba ahí pues muy mal. A mí 2 o 3 veces me tocó verla y sí estaba preocupante, pero no sé, o sea, se veía rara, ya no se comportaba igual, ¿no? O sea, empezó a cambiar su personalidad, se puso muy violenta de pronto, nos hablaba muy mal. Ya no parecía la persona que yo conocí, o sea, no sé si me explico. La cosa es, pues digo, siempre fui así medio rara, ¿no? O sea, estaba metida en cosas, pero cuando empezó esto, ya no era igual. Tenía unos problemas fuertes, le digo la depresión, pero eso fue cambiando y se volvió como agresión. Empezó a hacer muchos destrozos, o sea, no podíamos relacionarnos con ella, cualquier cosa que hacíamos. Y el problema fue que de pronto se volvió violencia física. O sea, una vez tratamos de contenerla entre varios, y era muy difícil. O sea, le estoy diciendo que ella es una chava, o sea, chaparrita, así menuda, pero tenía muchas fuerzas. Ahora, no, mire, aquí entre nos ya había tenido algunos episodios de cosas, ella tenía tratamiento con un doctor, iba hacia sus terapias, ¿no? Yo no sé, o sea, yo no voy con ella, es mi cuñada, ¿no? Tenía medicación. Yo no sé realmente qué, o sea, yo no soy doctor, pero la cosa es, empezó a dejar la medicación y pues a lo mejor es eso, pero hay otras cosas, no sé, cuando una persona está lúcida, o sea, se ve que piensa claramente, actúa bien, o sea, no tiene trabas, pero es como si fuera otra persona, o sea, es una persona que es otra. O sea, hace cosas diferentes, se porta de forma diferente. A ella antes no le gustaba salir. Y ahora sale a todos lados, regresa muy tarde, cuando se duerme tiene esas pesadillas, y cuando no, pues se queda ahí estática mirando rincón, nada más, o sea, es muy raro. Y ya tratamos de hablar con ella, pero es como si no nos conociera, o sea, nos ve como si fuéramos extraños, como si fuéramos sus enemigos. No me gusta decirlo así, ¿no? Pero es que yo siento que si hay algo raro, algo que pues no es normal. Mire, le voy a contar. Una vez estábamos ya pues pensando si le internábamos o no, y de pronto le dio un exabrupto bien cañón y nos empezó a decir cosas que nadie sabía, o sea, dijo secretos míos, de mi hermano, de mi esposa. O sea, la gente que estábamos ahí, los papás de ella también ya nos dijeron que ha hecho y han visto ellos, perdón, o sea, el cambio. Y ahora, una de las cosas que más ya también sí nos han sacado de onda es que a veces en esos sueños que tiene, habla otros idiomas. O sea, yo no sé qué habla, pero pues no es español. Y ella la verdad no es que fuera muy políglota, o sea, es una persona pues normal, ¿no? Pero ya no, o sea, es muy raro. Terror Galénico. Hola, bienvenidos a Terror Galénico, historias de terror, fenómenos paranormales, ciencia macabra. Una línea secreta donde escuchamos tus historias y las analizamos, buscamos la respuesta científica y, por qué no, paranormal. Yo soy la doctora. Yo soy Pate. Y yo soy el doctor Esteban. Y el día de hoy hablaremos sobre posesiones, después de haber recibido una llamada sobre un familiar de una paciente que estaba hospitalizada.
nos narró qué pasó y el por qué lo hospitalizaron y... Pues bueno, ¿cuáles son sus miedos acerca de este tema? Y esa incertidumbre porque la verdad no saben qué tiene. Y pues el cambio de actitud después de realizar ciertas actividades, etc. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con posesiones. Muy bien. ¿Qué es una posesión? Antes que nada, vamos a hacer un pequeño experimento aquí. Vamos a entrañarnos primero en las historias, en los sucesos paranormales, cómo se clasifica, etcétera. Entonces, dinos, Pues, ¿qué son las posesiones? Pues una posesión tal cual, digo, es algo que vemos en películas, libros, cuentos, etc, etc. Vamos al origen. Una posesión es simplemente cuando un ser extraño, un ente, una energía, un demonio, un ángel, lo que sea, externo, tiene el control de un cuerpo humano. En especial, vamos a centrarnos en esto. Ha habido casos de animales, cuestiones así, pero es cuando algo externo tiene el control de un cuerpo, para fines propios. Ok. Y pues siempre, ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de posesiones? Uh-huh. O sea, recordamos las clásicas películas. La principal es la película del exorcista, donde Pazuzu entra en el cuerpo de Regan y pues la posee, y después vemos el ritual y todo esto. Pero digamos, ¿es exclusivo de la religión católica? No, de hecho, si bien estamos más casados con esta idea, porque justamente en los medios visuales, todo ello, lo que se ha explotado del lado católico, este es un suceso que sucede en varias religiones, solamente que con otros nombres o otras formas tanto de combatirlo como de reconocerlo. Digo, las tres principales, que sería el catolicismo, estamos hablando de una posesión de características demoníacas. Para el lado, bueno, los judíos lo conocen como los Dibuk, que son entidades que no tienen cuerpo tal cual, no mencionan que son un demonio, sino que son seres sin cuerpo, que pueden ser en general que están ahí, o que alguna persona que ha fallecido pero no ha logrado llegar a la luz, se quedó en este plano poco tiempo, mucho tiempo, y de eso depende cómo actúa con las personas. Puedes solamente estar buscando algo pendiente antes de morir, como ya tanto tiempo que ha estado desencarnado que ya busca solamente estar fastidiando a los vivos. También, por ejemplo, en el Islam y todos ellos, si bien no es tal cual una posesión, pero hay historias que lo narran, que se meten en el cuerpo y todo eso, serían los jinn, también, que serían los genios, por decirlo de alguna otra manera. Entonces, como podemos ver, está en cada una de ellas. Ok, pues bueno, a partir de eso que estás diciendo, pues me viene a la mente, pues en la cultura japonesa, sobre todo en la religión del sintoísmo, pues que existen los yokai. Los yokai pues son demonios que van a apoderarse ya sea incluso de objetos, animales y personas. Y pues esto va muy de la mano de la religión sintoísta, ¿no? De hecho, alguna vez me habías contado que en estas religiones orientales, sin que se posean los mismos objetos, cobran vida, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, si es un objeto, es por eso que la cultura japonesa pues atesora mucho lo antiguo, lo viejo, aunque... Bueno, es que les voy a explicar porque me viene a la mente también el método de Maricondo. ¿Se recuerda? Okay. Que ella así como que, te pones a escombrar, pero le tienes que agradecer las cosas viejas que ya no quieres, lo que hicieron por ti, y ya después las botas o las regalas, o no sé. Pero eso tiene un porqué, porque entre más viejo sea un objeto, va a adquirir ya una personalidad o un espíritu, no sé si estoy hablando mal, pero es más o menos como un espíritu propio, y ya va a generar como cierta energía o como cierta personalidad. Es por ejemplo también en los gatos, un gato mayor de 15 años aproximadamente ya se vuelve un yokai. ¿Cuál es la característica de estos gatos? Que empiezan a caminar en sus dos patas. De estas figuras clásicas orientales justamente es la razón. Sí, digamos, o sea, los gatitos ya empiezan a caminar en sus dos patas y se convierten en demonios yokai. En algunas, o sea, hay que tener en cuenta que no van a ser, digamos, algo muy
digamos, demonio, así como que, algo malo, sino adquiere una personalidad. Hay demonios, hay espíritus o yokai malos, como hay neutros. ¿Y así? Sí, es justo lo que estamos diciendo. Se me ocurre, o bueno, no se me ocurre, se me viene a la mente esta parte de los shinigamis, que no precisamente poseen a los humanos, pero sí llegan a un punto en el que literalmente los inducen a que pues se mueran, o sea, a la muerte. Que al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa en las posesiones o lo que nos ha venido mostrando Hollywood acerca de, ok, te poseo, te destruyo totalmente y te mato, ¿no? Hasta encontrar un nuevo cuerpo. Entonces, bueno, se me vino a la mente esa parte, ¿no? Hablando incluso de cultura japonesa, esta parte de los shinigamis, que son dioses en lugar de demonios. Y es esto curioso, como en todas las culturas de alguna forma está representado, pero centrándonos, porque lo que vamos de la corriente judio-cristiana, aquí sí le damos la connotación completamente maligna, mientras que otras culturas, como mencionan, no, es algo parte de la vida, por decirlo de alguna manera. Son cosas curiosas que hay que ir desentrañando poco a poco. Okay. Cuéntanos más cómo estuvo la llamada. Bueno, esa persona, y eso es lo que me viene a la duda, quiero buscar la explicación paranormal de qué hace susceptible a una persona. Por ejemplo, ella dice que, el cuñado dice que ella empezó, después de que tuvo un gran problema, empezó a transformarse, a comportarse raro, a llevar cosas raras. Y encontraron cosas. Como que se metió a prácticas extrañas. ¿Qué te hace ser susceptible para una posesión? Ok, basándonos, como lo decía, en lo judío-cristiano, la Iglesia Católica tiene todo un manual para los exorcismos, que es justamente cómo se combate una posesión. En la primera parte habla justamente de este detalle, de cómo una persona puede sí o no estar poseída. Antes de los síntomas habla de que si una persona desde el momento de ella imaginar, desear, pensar siquiera en la posibilidad de que el diablo o algo maligno esté dentro de esa persona, ya le está abriendo las puertas para que ingrese. Así lo detalla esto. Esto viene en el ritual romano, que es tal cual es el ritual para hacer exorcismos, así como hay un ritual para el bautizo, para la comunión, para una boda. También existe un manual paso a paso para hacer un exorcismo, y antes de los pasos está el prólogo donde especifica por qué una persona puede ser vulnerable, cómo es, aparte de que en primera instancia lo desee o tenga duda por ello. También habla de personas que practican ocultismos o cualquier otra situación que no sea católica, que tengan como esa duda, que empiecen y ya están haciéndose vulnerables. Juegos, no sé, no menciona tal cual nombre, pero lo clásico, ¿no? La ouija, no sé, cuestiones así. Eso es curioso porque, bueno, vámonos a través de la historia. Al inicio, los primeros reportes de posesiones pues fueron con los sumerios, pero atribuían estas posesiones a las enfermedades. O sea, las enfermedades eran los espíritus malignos que entraban en el cuerpo y le causaban causaban el mal a las personas hasta matarlos. Aquí, por ejemplo, mencionas también lo de la ouija. La ouija fue inventada como un juego de mesa familiar en la época victoriana, y la familia se reunía todos juntos. Pero decir familiar es algo muy subjetivo en la época victoriana. El promedio de vida era muy corto. Un niño a los 10 años estaba trabajando, ya era un señor prácticamente, trabajando en una fábrica, en una mina de carbón. Entonces el familiar no era como, mi niño, ven a leer, no era, que también aporta a la casa, vamos a jugar, vamos a hablar con tu tía la muerta. Sí, esas reuniones familiares. Pero bueno, independientemente de eso, también está esta parte de qué es lo que, bueno, ya entrando desde la parte de qué es lo que ocasiona que una persona sea vulnerable. Psicológicamente se habla de incluso pues momentos que marcan a la persona, ¿no? Y continúan con esta parte de, ok, marcó a la persona y de aquí, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a tener comportamientos raros, empezó a ser vulnerable para poder
recibir o volverse un recipiente para esa posesión. Y también pues sería también la sugestión que tendría la persona. Precisamente, la persona y la gente que la rodea. A final de cuentas también estamos hablando de que somos seres sociales que a final de cuentas que pueden influir en tu pensamiento y todo eso. Pero no vamos a estar de aguafiestas arruinando dando la explicación científica, ¿no? Vamos a investigar un poquito. Sí, vamos a continuar un poco más. Ahora, a ver. Aquí hay una diferencia entre, bueno, lo que he escuchado, lo que he leído, entre invocar un demonio o evocar un demonio. Claro que sí, ¿tú qué entiendes por invocar? A ver, cuéntame. In, pues es adentro. Así es, justamente. Siempre que se menciona en las películas todo ello, cuando se está invocando un demonio, jugando con la ouija, haciendo rituales, toda esta situación, estás invitándolo a que entre en ti. Por eso es que se ven los casos de posesiones, según todo, pues toda esta mística, ¿no?, de la que estamos hablando. Mientras que la diferencia, evocar, es sí llamar a una entidad, a un ser, pero no ofrecerle tu cuerpo como recipiente, simplemente que se manifieste. Puede ser una simple voz, una sombra, en casos, no sé, tipo en Fausto, por ejemplo, que se le está presentando en persona para Mefistófeles, para hacer un trato. Esa diferencia entre invocar, tú le estás ofreciendo un recipiente que eres tú, mientras que evocar lo estás atrayendo hacia algo para hablar, para lo que sea. Aquí podemos entrar en otros sentidos de, no sé, círculos de evocación, estas situaciones que para otros programas. Y usted conoce bien eso. Pero lo que vamos a esto, la diferencia, dentro de ti o fuera de ti. Okay. Entonces es muy importante como hablamos, porque de eso depende, parte, ¿no? Si tú vas a evocar a que te ayude el demonio o el espíritu o no sé, a decir, yo te invoco y... Claro, y es la importancia del lenguaje, el idioma que sea, la importancia del lenguaje es algo básico. Ustedes como médicos lo deben saber, una palabra, una letra cambia por completo un diagnóstico, todo el sentido. Metimazol. No es lo mismo metimazol como metamisol. Cuando me recetaron Lorsatán. No es lo mismo Losartán que Lord Satán. ¿Cuál es la metformina? La metomorfina. Metomorfina o morfina. Me recetaron la morfina. Creo que eso es muy importante porque incluso yo, bueno, lo que he escuchado, en los conjuros y todo eso, tienes que decir bien las palabras porque... Precisamente, de ahí viene también esta parte de qué estás diciendo precisamente durante una oración y durante una evocación o invocación. Es como la noticia que hubo del padre que resultó que todos sus bautizos no servían ni eran legales ante el Vaticano. Sí, ¿No porque sí, justamente en una variación del ritual, volvemos a lo mismo. Decía, nosotros te bautizamos. En lugar de yo te bautizo. Yo te bautizo. Por eso todo tuvo, bueno, no fue aceptado porque se cancelaron al momento de no hacer el ritual como debe de ser. Rayos, un padre fallando de la iglesia. Digo, a final de cuentas todo eso tiene su sentido y su motivo, ¿no? De ser, y el hecho de que de repente quieras cambiarle porque se escuche más bonito puede derivar en es básico cosas... el lenguaje, o sea, cambiando radicalmente del tema, el lenguaje, la forma en que hablamos, escribimos, como sea, es elemental de para qué queremos realizar algo. Sí, no, o sea, le cambia totalmente el sentido. Y pues incluso estudiando idiomas, ¿no? Le pones una coma en un lado o le cambias una coma en un lado y ya dice otra cosa. O le pones una H de más y ya dice otra cosa. Ahora en esta situación peor. Por ejemplo, voy a empezar con mis cosas, pero el significado de la palabra magia tal cual es sincronizar tu voluntad con la realidad. Pero ¿cómo vas a sincronizar tu voluntad si no sabes expresarla de manera adecuada? Desde ahí ya está rompiendo son con acciones, todo. O sea, pero bueno, aquí estamos ya divagando demasiado, volvemos a... No, es que todo tiene que ver porque al final de cuentas regresamos a esta parte de la forma en la que decimos o invocamos o evocamos, ¿no? La palabra del día, ¿cuál fue?
evocación es diferente a invocación. Antes que nada, todos aquellos que nos están viendo en YouTube nos ven más oscuros porque mi gato yokai acaba de tirar la lámpara y ahora no tenemos nadie del otro lado. Así que estamos más a la luz de las venas, a la luz de de las velas. A la luz de las velas. Pero bueno, prosigamos. Igual se escuchan sonidos extraños, pues es mi gato yokai. Bueno, son mis gatos yokai que andan por ahí. Bueno, estábamos en que todo esto es un ritual que viene establecido en el romano, en el ritual romano, que es un protocolo, es justamente el ritual paso a paso de cómo realizar el exorcismo. También aquí explica que hay diferentes tipos de exorcismo. Hay algunos que, bueno, leyéndolo dice, órale, no me lo esperaba así. El primero es el exorcismo bautismal. Justamente de qué se habla, cuando te están bautizando, están expulsando los demonios, lo que puede haber en tu cuerpo. Menos a los que fueron bautizados por ese padre que se equivocó. Ellos siguen libres, imagínense. Siguen teniendo su pecado original. El otro sería un exorcismo simple. Si alguna vez, que sea una tía, su mamá, ustedes mismos han leído la Biblia, hay cuando se comienza de que tú simplemente por ser fiel de esa religión, tú tienes el poder de exorcizar a las personas en las plegarias. Al tú, el momento de decir una plegaria, rezar por alguien más, tú ya estás evocando tu voluntad del quiero sacarlo de aquí. Evocando. Así es, por eso. Eso es para que recuerden que es evocando. Y el tercero sería el regalo. Este es el episodio maldito, Lo hemos querido grabar. Sí, todo pasa. Y todo pasa. Si no son los gatos yokai, si no es que Pate se enferma, Esteban se enferma. Pero vamos a arreglar la escenografía. Pero bueno, regresemos al tema. Ya fue arreglado. Esperemos que esos espíritus malignos que nos atacan. Pero bueno, regresemos, sí. Pues les contaba todo esto, o sea, los tipos de exorcismos y el tercero que sería el real, el que hace un padre. Aquí hay que aclarar cómo está establecido. Se dice que, bueno, no se dice, en todo esto menciona que los que están autorizados para hacer exorcismos son los obispos. Esto referenciado desde los 12 apóstoles, que fueron los primeros que pudieron hacer exorcismos, porque Jesús se los explicó cómo hacer, y a partir de eso se fue propagando conforme fue creciendo la iglesia. El obispo, simplemente por ser obispo, ya lo puede hacer, pero realmente nunca lo hacen. Mandan a sus chalanes, que son estos padres que son... Chalanes fue un poco despectivo. ¡Otra vez! ¡Ya! Espera, acá tengo un poquito de tinta para solucionar. Eso te pasa por decir chalanes. Espérate. No sé. No, sí. ¿Ya? Solo estamos reparando un poquito de problemas. Síguenos diciendo, pues. Bueno, digo, actualmente lo que se hace es de que existe una especialidad dentro de la Iglesia Católica, porque son padres tal cual ya consagrados, ya en la práctica, pero que buscan esta especialización en exorcismos, en poder sacar los demonios de los cuerpos. Se supone y se dice que no es cualquier persona, ¿no? Que debe de estar, tener un grado de estudios importante y aparte tener el valor como parte fundamental para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Así es, de hecho lo establece con, bueno, libre a la interpretación, dice que necesitan ser una persona de espíritu fuerte, de idealismo cimentado, así lo menciona, no sé qué sea eso, y con buen temple. Okay. No, y aparte creo que aquí es muy importante que bueno, mi preparatoria fue católica. Yo soy hija salesiana. Saludos a todos los salesianos que nos ven. En el mismo salesiano había un padre que era exorcista, pero no es cualquier persona, no es así, tienen que prepararse, estudiar. Que yo sepa, hacen distintas investigaciones para descartar totalmente que sea algo psiquiátrico
O que, o sea... Ok, es que aquí entra esta parte de lo científico, ¿no? O sea, sí necesita, y bueno, ya nos estarás como dando un poquito más cerca de este tema, pero sí o sí creo que se tiene que descartar, ¿no? Que la persona no esté dentro de una enfermedad o alguna, que no tenga alguna enfermedad o no tenga alguna situación metabólica, etcétera, etcétera, que pudiera estar afectando y pudiera estar como un trastorno de la personalidad, esquizofrenia, o sea, es un protocolo muy riguroso, muy estricto para aceptar que un caso sea de una posesión. Todo esto a finales de los 90 hubo un concilio vaticano donde este Rituale Romanum se modificó, donde anteriormente solamente lo que conocemos, ¿no? De que se llegaba, se veía qué había pasado, se preguntaban a personas cercanas, como simplemente un sondeo de mercado prácticamente, y se hacía los exorcismos. A partir de este concilio vaticano se estableció que tenía que haber un grupo de especialistas del lado psicológico, entre psiquiatras, psicoanalistas, entre inclusive trabajadores sociales, para ver la situación justamente sociocultural de la persona, que no fuera víctima de violencia, todo eso, y que eso de alguna forma, en lugar de que fueran moretones por posesión, hubiera otro tipo de violencia en casa, o sea, se analizara por completo los casos para ir descartando todo y ahora sí trabajar como si fuera una posesión. Bueno, de esto mismo de una posesión tienen diferentes, digamos, síntomas, por decirlo de alguna manera. El primero, como lo vemos en películas, todo eso, es esta adversión ante lo religioso. Es decir, una persona no es que va a colapsar y no, simplemente, si muchas veces en los casos se veía, era una persona que asistía cada 8 días a misa, cuestiones así, y de repente empieza a romper un poco sin realmente tener una razón de que, bueno, ya tengo dudas, no, simplemente dejó de hacerlo y ella misma, la misma persona, ya empieza a dudar de por qué no lo estoy haciendo. O sea, sí tengo el fervor, quiero ir, pero ya no puedo pararme en la iglesia, algo me impide. También se habla mucho, a pesar de que pasa por el proceso de que se analiza que no es una cuestión psicológica, los mismos padres empiezan a comentar que se hace como si se separara la persona en dos, que cuando tiene este tipo de colapsos hace situaciones, hace cosas y después entra en sí y la persona original no recuerda todo lo que sucedió. Y en estos lapsos es cuando se menciona que puede hablar en otros idiomas, tiene conocimientos que no están cercanos a la persona, es decir, una persona de América Latina en un lugar aislado, sin que nunca lo ha estudiado, te habla un perfecto alemán, un perfecto ruso, no sé, otro idioma. Igual no solamente, se menciona que no solamente idiomas, sino también conocimientos, pueden ser desde sucesos históricos que no corresponden o que no sabe, de personajes, o situaciones privadas de las personas, que si bien no es algo histórico, pero algo que la persona no es de común de todos, pero le ocurrió, la persona lo conoce y lo puede detallar paso a paso. Y así hasta lo que parece más paranormal, ¿no? Cuestiones de sobrefuerza, que inclusive en algunos documentos mencionan que el vómito no es como el clásico verde que escupen, sino que llegan a escupir, películas. Sino que empiezan a vomitar objetos que no corresponden, podrían cadenas, clavos, metales, que no podrían estar cerca dentro del cuerpo, y si estuvieran no estarían en esa cantidad. Precisamente es algo que sí nos han enseñado en las películas, pero que hasta cierto punto se vuelve pues un poco irreal o ilógico, ¿no? Y caemos en esta parte de las cuestiones ilógicas que pudieran presentarse. Hay un exorcista muy famoso, el padre Amoró, ya murió, pero era un padre que era exorcista en el Vaticano. No es que fuera como se conoce normalmente y se malentiende, que era el exorcista del Vaticano, no. Era el exorcista del Vaticano porque él tenía su arquidiócesis ahí justamente y era el que practicaba los exorcismos en la zona. Él es el más famoso, tiene según él 80 y tantos mil exorcismos realizados, y en él justamente se basaron para la película del Rito. Lo que vemos con Anthony Hopkins, Guay de Rito, es justamente fragmentos de la vida de esta persona. Y es lo que se ejemplifica ahí de cómo pasan estas cosas, y ahí lo menciona.
Un exorcismo no es como en una película, de que llega el padre solitario, romántico, él a combatir el demonio, y en una sola noche, la peor de su vida, todo se soluciona. No, es complejo, es como más un trámite burocrático que tiene que ir haciendo análisis. Nunca está solo el padre, tiene un equipo de expertos a su lado. Y ya realizándolo puede durar desde semanas hasta inclusive años haciendo el exorcismo. No todo el tiempo ahí juntos, sino como si fueran sesiones semanales, ¿no? Justamente. Ajá. Yo solo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando el demonio o el espíritu que posee es de otra religión o de otro idioma? Es curioso, hay un santo, no recuerdo el nombre, pero que su poder era que podía exorcizar demonios que hablaran inglés. Si no hablaban inglés, él no podía sacar el demonio de esas personas. Les checaré el dato en redes sociales, se los comparto. Pero se me hizo curioso de que era un santo que exorcizaba a personas, pero simplemente demonios que supieran hablar inglés. Muy importante. Eso. Pero bueno, responder a tu pregunta. Ajá. Diferentes, como decíamos, hay diferentes formas de ver la posesión, cada cultura lo ve de manera diferente. Los católicos se ve esto que si bien está un poco llevado a, puede ser lo hollywoodense, pues estamos viendo que sí tienen sus cuestiones reales. Por ejemplo, los judíos, hace rato hablábamos de que tienen un término para ellos no son demonios, solamente son entidades que están fuera del cuerpo, que se les conoce como los dibuk. Estos dibuk son, les digo, personas, seres que están allá, entonces meten el cuerpo para realizar como un último trabajo, algo pendiente o simplemente travesuras, o en caso de que sea algo maligno, pues ya torturan a la persona y cuestiones así. Aquí lo que se hace es el rabino, igual con un grupo de gente, que es lo símil, tiene que ser al menos 20 personas, entre personas cercanas a la víctima, al que está posiblemente poseído, y miembros de la comunidad se reúnen en la sinagoga, donde se realiza el ritual. De preferencia, también pueden ir al domicilio, pero de preferencia se busca que sea en la sinagoga, donde lo primero que hace el rabino es intentar conversar con el ente que está dentro de la persona para, a diferencia del lado católico de combatirlo y vamos a expulsarte, no, lo que hace un rabino es buscar una negociación con este ser. No busca expulsarlo en primera instancia, busca de qué quieres, te ayudo, cómo te puedo ayudar para que dejes a esta persona bien. Es algo curioso cómo aquí se negocia más que combatir. Ya y ya después de que se negocia y de que se les dicen sus términos, se arreglan. En caso de que no, y ya comienza la ceremonia, que es con un shofar. Se empieza a, una de las 20 personas que están ahí empieza a tocar el shofar hacia la persona en modo de aturdirlo, pero a la vez como de espantarlo, por decirlo de alguna forma, mientras que todos los demás están recitando, cantando un salmo, y se le va trabajando poco a poco, gradualmente. Y en caso de que sea maligno, existen unas cajas, son de madera, tienen que ser forzosamente de madera, donde aquí se encierra la entidad. Cuando se saca, se encierra y se ve enredada en un terafín. Un terafín es una indumentaria judía con el que se ocupa las sinagogas para rezar. Y esto se guarda en el mismo rabino, se lo lleva a su sinagoga, donde él lo tiene bajo resguardo. Este sería, de manera muy general y muy resumida, cómo se hace el ritual de exorcismo judío, a diferencia del católico. Nada que ver con el católico, y a final de cuentas hay un punto muy particular. Tú mencionas que dentro del judaísmo se negocia un poco dependiendo qué es lo que quiera este espíritu maligno. Bueno, este espíritu, dejémoslo como por espíritu, eso, porque precisamente no se sabe, en primera instancia se ve que hay algo dentro de ti que no es tuyo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quiere esta situación? Exactamente. Y a diferencia del catolicismo, que sí o sí todos los espíritus o todas las posesiones son malignas. O sea, nunca, o bueno, por lo que se da a entender, nunca se busca un acuerdo, nunca se busca esta negociación como lo hacen en el judaísmo, ¿no? Siempre es algo malo, algo malo, algo malo, algo malo, y lo que tenemos que hacer es sacar eso malo, sacar eso malo, sacar eso malo. Como por qué, ¿no? O sea, siempre es como esta parte, ¿no? De igual, como mencionabas, parte de la idiosincrasia de cada una de las religiones.
para los católicos siempre va a ser algo malo, pero los judíos tienen su contraparte, no siempre va a ser malo, sino también puede haber algo bueno, pero hay algo que mencionaste al inicio, posesiones de ángeles. De hecho es a donde iba. Les mencioné que puede ocurrir otras situaciones. Desde el un exorcismo del sentido diabólico, se conoce según la religión católica que es un ser etéreo pero de naturaleza angelical. Esto mencionando que es un ser que no tiene un cuerpo físico, por eso busca poseer un cuerpo real, un humano, para a través de él manifestarse. Que ojo, es lo que ellos aclaran, posee el cuerpo más no el alma. O sea, nosotros seguimos ahí. Perdón, estos. Es que ya tiene No los dos, quiere, ¿no? no, esto ya está. Mira aquí que se apoya. Salud. Perdonen nuestros espíritus chocarreros. Pero aún así seguimos. No podrán contra nosotros. Me vendan algo. Sí. Espera, está. No, porque si no siento que se va a caer todo, así es que mejor ya nada más. Sí, que se sostenga. Y va a ser peor. Bueno, regresamos. Bueno, regresando a esto, les mencionaba, es de naturaleza angelical, necesita un cuerpo, el alma sigue ahí, pero el cuerpo es lo que se maneja como si fuera un vehículo, que es algo curioso, es como lo que el programa anterior platicábamos con el vudú y con todo esto, de que el Dokor lo que hace es separar un cuerpo, deja cierta esencia, que es lo que él guarda para controlar, pero la otra es como una máquina, o el mecanismo, el cuerpo sigue siendo con sus Pues literal funciones. sigue siendo una máquina nada más. Así es, o sea, también en esta cultura lo podemos ver diferente, pero sigue siendo de alguna forma una posesión. Por ejemplo, ok, están las posesiones de los ángeles, pero recordemos, no sé, me acuerdo que de niña yo veía una película que se llamaba Estigma. Todos ellos, todos aquellos que son santos, que presentaron los estigmas, algo así, ¿es un tipo de posesión? Sí, de alguna forma. De alguna forma. De hecho, al final los cuentas, santos- se supone que lo que se considera Ya me es... dio miedo. Bueno, seguimos. que lo que se considera es que todas aquellas personas que tienen esos estigmas son capaces de tener las cualidades que Jesucristo tenía o que están bendecidas con eso, ¿no? Pero el experto. Sí, de hecho hay algo en los santos que conocemos como el éxtasis del santo. No todos lo tienen, o sea, diferentes. Hay muchos santos, cada quien por algo, todo fue identificado de alguna manera diferente. Pero cuando se conoce como el éxtasis dentro de ellos, que en algún programa continuaremos a profundizar este tema, el sentido de éxtasis es un momento en que tienen como una supraconciencia que logran como manifestarse no con lo divino de alguna forma, sino se desprenden de ellos mismos por entenderlo de manera banal o terrenal. Y para llegar a esto se necesitan como mucho dolor. Por ejemplo, muchos de los santos fueron torturados, todo ello, y justamente en el punto clímax es cuando tienen su éxtasis, cuando el mismo dolor hace que su sistema nervioso de alguna forma, cuando ya no sienten dolor pero siguen ahí, sienten esta paz intensa. Es también similar a lo que se hace con la situación de las drogas o en la felicidad extrema, que son los tipos de éxtasis que manifiestan muchos de los santos. Justamente Aquí podríamos manifestar que este momento de éxtasis es como una posesión de carácter divino, celestial, angelical. Ajá, justamente es esta parte, ¿no? En la que el dolor es tan intenso que el mismo organismo lo que hace es bloquear ya esos canales de dolor, y en lugar de sentir dolor, ya no sientes, o sea, llegas a un punto en el que no sientes ese dolor, el cerebro lo bloquea, Exactamente. pero sabes que estás en un punto en el que, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Y pues bueno, continúa. No, justamente esto, perdón. Ajá, sí. Por ejemplo, o sea, el éxtasis puede venir ya sea por un estado de meditación, pero también por el orgasmo, ¿no? Así es, de hecho se le quise conoce en mencionar. francés como la muerte pequeña. Ajá. Es otro de los puntos donde se desprende de alguna forma tú de ti mismo para llegar a otro, pues según todas estas cuestiones místicas, como en otro plano, otra forma.
estás fuera de ti, o sea, la meditación, esto quitando el tema de los exorcismos, a través de la meditación, el mismo Nietzsche lo mencionaba, las formas para alcanzar el nirvana, ¿cuáles eran? Era a través de meditar, el tener una conciencia plena de ti mismo, a través del amor, pero de un amor no cursi, sino un amor universal, donde entraría, por ejemplo, el orgasmo, el nivel de estar bien con todo, o a través de las artes, porque, volvemos, un punto de éxtasis, un artista al momento de estar ejemplificándose, disocia y lleva algo más. Que justamente viene siendo esta parte de la excitación y que llega a su clímax con, pues ahora sí que con el orgasmo, que en la mujer, bueno, se conoce que es el multiorgasmo, y en el hombre nada más el orgasmo. Y justamente hay un punto importante que quiero como tocar, y es esta parte de que no sé si en alguna ocasión les haya pasado, que lo más probable es que sí, durante el orgasmo, ya sea femenino o masculino, llega a haber un momento de mareo después del orgasmo. ¿A qué se refiere este momento de mareo? Que precisamente es, dejamos de respirar. O sea, es como si estuviéramos... ¿Se hipotensa la gente? Se hipotensa, le pasa todo, pero precisamente viene de esta parte en la que es una muerte chiquita, como mencionabas. Es una muerte chiquita porque dejamos de respirar. Nos concentramos tanto en la satisfacción del propio cuerpo que no nos damos cuenta que dejamos de respirar. Obviamente, llega el orgasmo, todo el organismo se relaja, empezamos a ser conscientes de que tenemos que respirar, o el organismo te dice, respira. Regreso, exactamente, te regresa de ese trance para que te des cuenta de que te estabas olvidando de una función importante que era respirar. Sí. De hecho, en el arte, sobre todo en 1600 hay un escultor, no sé si recuerdan o se han visto, que es el éxtasis de Santa Teresa. Sí. Ajá. Ok. Bernini, pues ahí plasma justamente lo que es pues el éxtasis de ella, y lo refiere como una, bueno, de hecho el nombre de la composición, bueno, de la escultura es la transverberación de Santa Teresa. ¿Y cómo definen esto? Como que la transverberación viene a ser una unión íntima con el mismísimo Dios, y por lo tanto es más que un orgasmo, es como sentir traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. Y pues igual vamos a poner en redes sociales cuáles, por los que no conozcan esta obra. De hecho, últimamente se hizo muy famosa por el libro de Ángeles y Demonios de Dan Brown. Y bueno, que también aparece en la película, ¿no? Te está señalando. Sí, entonces se supone que al entrar a la capilla ves la explosión de color. ¿Por qué? Porque se refleja en el vitral. Hay esta misma luz coincide con la misma escultura. Y pues atrás de ella hay unos, que será como un fondo de bronce, y hace que esto se refleje más. Y pues ilustra las palabras de Santa Teresa, que cuenta como un ángel le atraviesa su corazón con un dardo de oro y genera este éxtasis. Y vemos la cara de Santa Teresa y pues... casi desfallecida. Ajá. Literalmente. Ajá, como que una muestra como ese clímax entre placer y dolor. Justamente de esto que estamos comentando, ese momento de trance, que lo podemos llevar a otras maneras. Que no tenían una explicación hasta la actualidad, que ya se conoce, ¿no? Este proceso del orgasmo y qué es lo que puede ocasionar. Todo cómo va sirviendo. Muy bien, regresemos a ¿qué otras características tiene el poseído? Bueno, en todo esto, como vemos... El poseído por ángeles, porque al final de cuentas estábamos en esta parte, ¿no? De que no nada más la parte maligna. Que yo sepa, o sea, puede ser hasta mortal o algo así, ¿no? O sea, es la cantidad de energía es... Sí, en diferentes corrientes esotéricas y ocultistas mencionan que tal cual que un ángel posea a alguien no es muy factible, porque en primera instancia todas las cuestiones energéticas, todo ello, pero digamos la práctica. Tenemos un ritual sobre cómo expulsar demonios, todo esto, que lo combates con oraciones. Y ahora del otro lado, si fuera un ángel, ¿cómo combates
a un ángel con las Ajá. mismas oraciones. Pues, Con no tiene- maldiciones. Exacto, o sea, Y que, sería como- justamente hay un juego, o bueno, también incluso es una película, no sé si hayan escuchado hablar de ella, es Bayonetta, o Bayonetta, que está justamente en ese limbo entre Es la que está. chicha y que se cubre Y con su que tiene cabello, lentes, ajá. y que se cubre con su cabello, pero precisamente se supone que, y si mal no recuerdo, la historia habla de que ella tenía que prestar su cuerpo para poder ayudar a Dios, o bueno, a los seres celestiales a poder dominar incluso sobre la oscuridad, ¿no? Y de ahí te dan una representación gráfica de ángeles, arcángeles, querubines y demás, que pues bueno, hasta donde yo he visto incluso sí, o sea, como que trataron de homologar esta parte, pero justo es esta pelea en contra de los ángeles, no es tanto en contra de los demonios, es en contra de los ángeles. Es que si en realidad se ponen a leer los escritos, o sea, se dan cuenta que los ángeles no son buenos. O sea, no es aquí como se piensa de, ay, se me apareció un ángel y todo es paz y todo es luminosidad y sentí una tranquilidad y una paz interior. No, que yo sepa, los ángeles no son tan buenos y no son... Es más, creo que hasta desprecian a la humanidad o algo por el estilo, ¿no? Pues según, bueno, esto lo leemos de alguna forma así, ya que se creen seres perfectos según como nos va diciendo la narrativa. Y no hay que olvidar que según igual la narrativa nos mencionan que Lucifer era un mismo ángel, solamente que se reveló, pero sigue en contra siendo de un Dios, ángel. exactamente. Su naturaleza Incluso creo sigue que era siendo un la arcángel, misma. ¿no? Sí. O sea, creo que venía siendo un arcángel que a la par que estaba con San Miguel de Arcángel, Por eso es su contrario, ¿no? Por ajá, eso es... por eso chocan demasiado, porque al final Todos aquellos que vieron Lucifer, por eso es que, y no, también, ¿cómo se llama? The Good Omens, no. No, Hechiceras. Ay, no me acuerdo. En Hechiceras también mencionan un poquito de lo que se supone que es la fuente y Sí. en contra de, o sea, y quién era toda esta parte, ¿no? A final de cuentas, a lo que iba. Oye, está en todos lados. O sea, bueno, ya lo último, lo prometo. O sea, estábamos diciendo, sí, los ángeles desprecian a la humanidad. De hecho, ese también fue uno de los problemas de Lucifer, ¿no? Sí, o sea, O sea, que también les llevó conocimiento, o sea, es como Ajá. un símil de Prometeo, ¿no? Sí, de hecho podemos ver también esto en muchas culturas. Lucifer lo que nos cuenta es de que él lleva el conocimiento a la humanidad, porque si se está mencionando que son hechos a imagen y semejanza del Creador y de alguna forma, a diferencia de lo divino, de lo celestial, tenían el libre albedrío, que era lo que más los provoca, y sobre todo las emociones. Empiezan a ver todo esto y Lucifer dice, bueno, si es así, ¿por qué no les, con el libre albedrío, que tengan conocimiento, que tengan sabiduría? ¿De qué les sirve tener libre albedrío si no tienen opciones más allá? Hay mitos donde se menciona que él mismo fue el que le dio su espada flamígera a Adán y Eva, y donde con ella Justo. partieron el jardín del Edén. No tanto una serpiente, que eso es otra historia, Son pequeñas historias, o Ujú. bueno, son historias no tan pequeñas porque pues al final de cuentas mucha gente la conoce y es lo que más aceptado está, pero a final de cuentas viene siendo esta parte de la iluminación, por eso luz, Así es. la iluminación de la conciencia humana, porque se supone, y bueno, lo dice la Biblia, Eva comió la manzana y se vio tal cual era. Se reconoció. Se reconoció y se vio, y de ahí empezó la vergüenza. Le dio vergüenza de verse desnuda. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? También. Y por eso se vistieron, ¿no? Por eso Ajá, sale por eso la empezaron. figurita del libro de la Biblia, la Biblia para niños, Ajá. cuando los mandan al... Precisamente les dio la Cuando capacidad salen del de... paraíso ya salen con ropa y todos andrajosos. Exactamente. Justamente les dio la capacidad de ver más allá de lo que les decían que era.
Sí, justo eso, y vienen muchas historias de la serpiente, el conocimiento que nunca menciona que es una manzana. Hay muchas versiones, pero ¿qué nos da a entender de la rebelión de que él no quiso seguir con el plan como estaba establecido? Y siempre se habla de los caídos, digo, Lucifer es el conocido, el famoso, pero con él, según toda esta mitología, vinieron muchos, vinieron Samael, vinieron igual las versiones que mencionan inclusive a Lilith, Astarte, todas estas situaciones son los caídos que también fueron cada uno por una forma diferente, y de ahí bien derivan los demonios y todas estas situaciones, que de hecho la palabra demonio, hay que entender, es algo que empleamos día a día, algo muy católico, pero que el término viene de daemon, que era, según los griegos, ¿no? Justamente esto que nos susurra al oído ciertas situaciones. ¿Tu Pepe Grillo? Sí, de alguna forma ese Pepe Grillo, eso que te inspira, la conciencia, que te da, hablaba Platón del mundo de las ideas, por ejemplo, Ajá. de que son cosas que están ahí y tú lo único que haces es lo aterrizas y lo provocas o lo produces en otra situación, es decir, la inspiración está ahí volando, la agarra, la materializa y la lleva ejemplificada. Este nexo eran los daemons, todo eso que nos va gritando al oído, susurrando situaciones, y que en historias de la cultura popular lo vemos un poco ya dependiendo de la época, desde por ejemplo las más famosas con Paganini, ¿no? Sí. Con que soñó lo del demonio, de que le tocaba la melodía hermosa, que a pesar de que la que trató de igualar de Paganini es hermosa, él siempre se mantuvo de que eso no era nada. O sea, ya en la cultura popular de tratos con demonios también hay muchos, ¿no? Con Robert en el blues, Johnson, ¿no? Así es, en el cruce de caminos. Sí. Sí, justamente. Sí, Robert Johnson. Sí, hay otro que fue años antes, ese no recuerdo el nombre, pero el popular es Robert Johnson. Y bueno, ¿a qué vamos con todo esto? A final de cuentas es que la cultura popular nos dice que las posesiones son a raíz de esto, ¿no? De los demonios, de todo aquello que estaba en contra de lo que la iglesia... Rebelde, justamente, que todo aquello que va en contra de lo que la iglesia decía que era lo correcto, ¿no? Que siempre le ejemplificamos al demonio, ¿no? Lo que está en contra de es lo que es demoníaco, lo maligno. Y las posesiones va de la mano. Y como vemos, siempre hay un patrón, ¿no? Que se repite. Bueno, sí, ahí está el patrón. Es el que siempre se repite. Pero es de cómo atacarlo, como hay estudios, como se realiza, no de manera como digamos, llego y lo combato de golpe a golpe, no sé cómo... es Gabriel, ¿no? El que combate el que tiene el demonio en los pies. No es Miguel. San Miguel de Arcángel. Ayer lo vimos. San Miguel de Arcángel. Vamos a subir esa imagen. O este otro santo, el que combate un dragón, ¿cómo se llama? San Jorge y el dragón. No es de esa forma épica, que también aquí es otro ejemplo gráfico, o la historia, lo que nos narra, era como el bien contra un dragón que representaba todo lo maligno, todo lo banal. Dentro del simbolismo ¿O también... podría ser también todo lo pagano? ¿O no? Sí, pero ahorita llegamos a eso. Es que justamente en Jorge y el dragón, la historia que nos narra, hay mucho simbolismo. El caballo blanco que va en Jorge significa la pureza o la realización del humano. Por eso es un caballo blanco que, de hecho, si se fijan, en las más fieles a la historia no tiene ni siquiera silla, está solo va montado encima, pero el caballo no es libre. ¿Por qué? Porque es la pureza en sí que está combatiendo el dragón, que serían todas las pasiones, todo el lado humano que sigue hacia los vicios en lugar de las virtudes. Es este combate que tienen ahí. Mencionabas lo de los paganos. Aquí, por ejemplo, podríamos meter a San Patricio con un poco lo que se celebra cada 18, que sería igual en el simbolismo, que es muy alegre beber cerveza verde cada 18, pero al entender que se está celebrando, sí nos deja mucho que pensar e inclusive incomodidad. Se menciona que San Patricio combatió las serpientes y evangelizó Irlanda, y por eso se celebra el Día Verde de San Patricio. Pero cuando entendemos que las serpientes se están refiriendo a todas las culturas, todas las tribus paganas del lugar, y que él llegó y las corrió, mató, como sea. ¿Es como el Día del Garrote en Los Simpson? Prácticamente. Pero bueno, estamos divagando mucho, estamos en posesiones. Bueno, sí, ok, ya quedamos que puede haber diferentes tipos de posesiones, no nada más demoníacas, sino también de espíritus, y dependiendo de la religión puede haber el ritual, ¿no? Así Ahora,
Se menciona que también hay características que evidencian diferentes etapas de las posesiones. Sí, justamente es a lo que iba. O sea, si ya bien vimos como los síntomas, ¿no? De la adversión, la superfuerza, todo esto, hay sí un proceso de cómo se va, qué tan fuerte está la posesión en una persona. Ajá. En primer sentido tenemos la manifestación, que van los síntomas. De, bueno, estamos viendo que tiene estos detalles, que habla raro, que tiene adversión, que está desarrollando como otra personalidad ajena, pero con datos curiosos, otras cosas que no pudiera saber. Bueno, esto ya estamos partiendo de que ya se hizo un examen psicológico de la persona, que ahorita llegamos a todo eso, al aspecto psicológico, pero pone que aquí el padre ya descartó todo esto. Después de la manifestación tenemos una infestación, que ya no solo se está viendo cosas raras, sino que ya esa personalidad está ganando a la primera. Ya de alguna forma está siendo más presente que lo que era anteriormente. Bueno, infestación me suena a parásito. O sea, es cuando lo empiezan a consumir, que se empiezan a ver cansados, sí, enfermos, verdes. Y que incluso se empieza a lacerar, o bueno, se empiezan a ver marcas de laceración, ¿no? Sí, justamente, o sea, como si fuera, a fin de cuentas estamos hablando que es un parásito, es algo externo que está dentro aquí, y empieza a verse, empieza a dar señales más allá de, es curioso lo que hace. No, ahora ya se le empiezan a ver síntomas físicos. Es como cuando tienes amibiasis y te da diarrea. Y de ahí llegamos al otro punto, que sería más a lo que estás diciendo, que es la opresión. Ya el parásito está como dominando más a la persona y llegan todo eso, o sea, una la enfermedad. Inflamación. Justamente. Y después de ya todo esto, y ahora sí es el término que sería la posesión. Cuando ya lo infestó, ya lo está oprimiendo, y ahora sí este parásito, este ser externo, se está manifestando casi al 100%. Domina sobre... Aún hay pequeños lapsos de la persona original, pero ya está dominando de manera total al recipiente, al humano, a la persona. Y digo humano porque también se ha manifestado en animales. De hecho, este padre que les mencionaba hace rato, Amorot, menciona que inclusive exorcizó caballos. No sé, ¿Mr. Ed? Supongo. No sé, me hubiera gustado estar ahí viendo cómo se exorciza un caballo. Así como Mr. Ed. Y el último punto. Esa vieja mula ya no es la misma. Bueno, okay, Cuéntanos. Ay, ¿no han visto esa vieja mula? No era lo que era antes. Es en Los Simpsons. Bueno, sigan, ya, disculpen, estoy variando. No te preocupes. Y solo he estado tomando café, lo juro. Y el último punto es la destrucción, es decir, cuando la posesión fue tan fuerte que inclusive en el exorcismo o sin él, la persona termina muriendo. Muy bien. Esto me genera cierto conflicto. Cuéntanos. Porque al final de cuentas, a través de la historia, la mayoría de las cosas ya vamos a poner los pies en la tierra. Y pues, o sea, fue gran parte por algunos testimonios, o sea, como una manipulación que y incluso hay víctimas de eso, o sea, el daño psicológico que lleva un exorcismo cuando la persona en realidad sí es un enfermo psiquiátrico. Llega a la iglesia y no, estás poseído. ¿Cuántas veces no se vio esto? Por ejemplo, lo más famoso en los casos de la bruja de Salem, ¿no? Que realmente era un hongo y todos las acusaron de que estaban haciendo brujería y el demonio ahí metido, todo eso, y terminaron lo que todos conocemos. Ok, también tenemos que hablar de una época... libro terrible del martillo de las brujas, ¿no? Ajá, justamente tenemos que hablar de una época en la que la iglesia dominaba ante todo y para lo que la iglesia decía era lo que era correcto, ¿no? Ajá. Y quedaba de lado la ciencia, quedaba de lado toda esta parte de tratar de darle una explicación más allá de lo religioso. Y como siempre, el machismo ahí dentro, cuando una mujer era de alguna forma libre, independiente, aún con lo que pasaba en la época, que se les empezaba a decir que eran brujas, que si tenían conocimiento en las hierbas, porque eran
vivían en el campo, iban aprendiendo todo eso, pero si lo manifestaban, pues ya eran acusadas de hacer brujerías, de tener pactos con el diablo. Situaciones que en el contexto religioso siempre ha sido eso, de la opresión a la mujer con instrucción de cualquier cosa, ¿no? Los trastornos mentales, volvemos a lo mismo. Esta chica, ella tenía un trastorno, no recuerdo cuál era, y que pasó todo lo de los exorcismos que no funcionaron. La chica terminó muerta por deshidratación y anemia, porque en lugar de realmente tratarla y llevarla a un médico, pues la tenían amarrada, no le daban de comer ni nada, pues terminó falleciendo. Y en cuestión psicológica, pues decía, el mismo Freud lo menciona, esta segunda personalidad que con el contexto religioso de las personas lo asocian directamente hacia un demonio, algo maligno, va influenciado por un momento traumático y a partir de eso se empieza a disociar por completo, se fragmenta la psique y el subconsciente lo crea como una coraza para no recordar lo que sucedió y tener como si fuera una segunda versión y todos ponérselo, manifestar a algo. Es el demonio que está aquí y por eso es que tengo lapsos que no concuerda conmigo cuando en el fondo es su forma de escape. Sí, y aparte, ya llegando un poquito más a la cuestión científica, recordemos que muchas enfermedades metabólicas principalmente, o incluso autoinmunes, llegan a generar alguna afectación a nivel cerebral, y no es que no recuerden, sino simplemente están en un lapso en el que pierden el control de su cuerpo, pierden el control de su mente, y precisamente no saben qué es lo que están haciendo, no recuerdan qué es lo que están haciendo, y es en donde toma parte esto, ¿no? De, es que te poseyó algo, estuviste haciendo esto, te estuviste haciendo lo otro, y te saliste de control, ¿no? Aparte, o sea, regresando a lo que la mayoría de las posesiones son en mujeres jóvenes, recordemos que es la etapa de la adolescencia. O sea, en esta etapa hay muchos cambios hormonales. Estos mismos cambios hormonales pueden desatar enfermedades, pueden generar, debutan, por ejemplo, lo que decías, de enfermedades autoinmunes. A través de la historia, por ejemplo, recordemos en Perú, en la época de 1600, hubo como una histeria colectiva de una posesión de un convento entero, que en realidad, o sea, después de la investigación y todo eso, fue un pleito entre franciscanos y dominicos que querían pelearse como el convento. Entonces hubo mucha manipulación, mucho en cuanto a las novicias, en cuanto a las monjas de ese convento. Ahora, igual recordemos hace unos años, igual hubo como una histeria colectiva de un internado en Chalco, que todas estaban enfermas y presentaban convulsiones, y cuando en realidad estaban sanas, ¿no? Sino es parte de esa misma histeria colectiva. Principalmente las mujeres son las que mayor índice de enfermedades autoinmunes tienen. El hombre no soporta tanto una enfermedad. Exactamente, el hombre no soporta tanto una enfermedad autoinmune. Y recordemos y precisamente esto es lo que hace que la incidencia en mujeres sea mayor, principalmente justamente cuando debutan, que es durante la adolescencia y bueno, ya. ¿Qué características o qué síntomas tiene esta enfermedad? Digo, para que quede claro por qué se podría hacer esa enfermedad relativo a una explicación a las posesiones. Pues se puede manifestar desde una psicosis, alteraciones neurológicas, sobre todo alteraciones psiquiátricas. Y también cabe resaltar que las mujeres tienen mayor incidencia en enfermedades, se conoce que las mujeres tienen mayor incidencia en enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, no se puede descartar que los hombres también tengan incluso un índice mayor. ¿Por qué estos números? Porque al final de cuentas el hombre es más de, no, yo no tengo nada, no, yo estoy bien, y no acude a una terapia. Pero lo que se me había ocurrido que no sé, sean más vulnerables las mujeres en esto por los síntomas de que aguantan más el dolor y todo ello, el hombre entre el machismo como sociedad y como el propio de no aceptar las situaciones, por eso que no hay tantos datos, pero que puede ser de los dos. Sí está más con mujeres porque está más documentado, más que nada. Sí. No, y aparte nosotros tenemos
2 cromosomas X. Ustedes son X y le falta una patita, eso es lo que los hace. Sí. O más susceptibles. Más débiles, precisamente. Y no débiles físicamente, sino débiles a ciertas enfermedades, y así igualmente son más resistentes a otras enfermedades. Actualmente, igual, estabas hablando de eso del dominio de la iglesia y las posesiones, pero ahora las sectas, vale la pena decir, sobre todo eso es como aberraciones, bueno, no se ofendan, aberraciones cristianas de sectas que manipulan a la gente, o sea, de una manera increíble. Vemos el documental que está en Netflix, el de turismo macabro o algo por el estilo, que vienen aquí a México y exponen un exorcismo en una iglesia de una secta cristiana. O sea, la manipulación de la gente es increíble. O sea, vemos a la señora llorando de que, que por ser creyente de la Santa Muerte, que ahora está endemoniada, y le hacen el exorcismo y la golpean, le dan un brebaje que la hace vomitar y según eso le va a limpiar. Obviamente le están dando un vomitín. Ajá, exactamente, y justamente me viene a la mente y es pura manipulación. Ciertas iglesias que supuestamente con cánticos, que supuestamente con ciertas oraciones provocan una histeria colectiva dentro de la gente que acude, y que justamente que se empiezan a convulsionarse, que empiezan a gritar, a decir palabras, etcétera, etcétera. Volvemos a esta parte, ¿no? De que es una histeria colectiva en la que... Es una manipulación. Justamente. Y es gente fácil, o sea, justamente lo que mencionabas al inicio. O sea, son personas débiles, autoestima bajo. De las sectas es muchos detalles del por qué funcionan y siguen funcionando en cualquier creencia, porque cada secta tiene sus propias formas de creer las cosas. Conforme pasa en cada reunión, en cada situación, como con los cánticos, con los brebajes, todo lo van somatizando para que las personas lo vean. Por ejemplo, ese pastor que exorcizaban vaginas. ¿Nunca viste esa noticia? Sí, la llegué a ver. Ok, bueno, es que hay una relación ahí con algo que pasaba en el pasado, que les diagnosticaban a las mujeres histeria. Y les hacían histerectomías. Y eso, y aparte, en un inicio, eso era el fin último, ¿no? Si no se curaban. Pero inicialmente, ¿qué era lo que hacían? No sé qué tan bueno sea decir esto, pero llegaban a la masturbación para poder curarlas. Se inventó el dildo. Ajá, exactamente, justamente se inventó el dildo para que la mujer se controlara de manera... de su histeria. Exactamente, y de manera propia, porque pues, antes lo que hacían era que el médico estimulaba clítoris, llegaban al orgasmo y ya se tranquilizaban. Exactamente, se tranquilizaban. Llegaban a su éxtasis. Y justamente se curaban, ¿no? Y también tenemos como parte de la cuestión científica que consideran a las personas histéricas como poseídas, ¿no? Uh-huh. Al igual tenemos algunos otros síndromes que pueden explicar estos comportamientos fuera de lo común. Uh-huh. Y pues para los que no son médicos, histerectomía es cuando les retiran el útero, o también conocida popularmente como les quitan la matriz. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, mencionabas todos estos aspectos psicológicos, muchas enfermedades que pueden relacionarse a una posesión. Personalidad múltiple. Justamente el TID, que es un trastorno de identidad disociativa, también mucho de psicosis. Hay que entender, la psicosis, si bien es diferente en cada persona, algo base, y que eso cualquier libro de psicología lo va a decir, la psicosis, no hay una psicosis sin delirio, y el delirio puede producirse a través de todo el entorno social de las personas. Si es una persona muy religiosa, está muy adepto a que cualquier trastorno, cualquier variación del clima siquiera, se lo asocia a lo que ellos conocen.
La esquizofrenia, por ejemplo, también se podría asociar mucho a una posesión demoníaca. Sí, que incluso Inclusive tiene el sus síndrome de periodos, Tourette, ¿no? podría funcionar como esto. Justo es a lo que iba también, mencionar el síndrome de Tourette, que, bueno, a grandes rasgos es una enfermedad que lo que ocasiona es que la persona tenga tics y, aunado a esto, diga malas palabras. Aunque, bueno, ahí está un poquito, o sea, sí dicen malas palabras, no precisamente simplemente de repente gritan. Ajá, O tienen como no son impulsos, sino como gritos que espantan a la gente. y que dicen, es que qué es lo que le está pasando, se está posesionando, etcétera, etcétera. Porque a final de cuentas no es pues pongámosle tic, no es un tic poco común. O sea, más bien no es un tic común, es un tic que a final de cuentas sale de repente y la gente se espanta. Sí. Y no nada más es solo, sino se van asociando los tics, ya sea el movimiento de cabeza, el movimiento de brazo, junto con el gruñido, el grito, lo que salga en el momento, ¿no? Sí. Sí, no, digamos, esto es muy complicado y tristemente cae en la manipulación, en el abuso de las personas. Muchas veces son estafadores que se dedican solo a quitarles el dinero, incluso bienes a personas, diciendo que los van a curar de esa posesión, cuando es un padecimiento psiquiátrico, orgánico como tal. Y que requiere una atención adecuada. Pero sí, pero qué bonito estuvo este programa. Tuvo muchos. Y esta es una versión resumida de todo el tema. Sí. Espero les haya ayudado como una introducción. Y como les dijimos hace un momento, los invitamos si tienen alguna experiencia o alguna corrección, porque somos humanos y nos equivocamos. Okay. Muy bien, pues esto fue Terror Galénico. Historias de terror de hospitales, sucesos paranormales, ciencia macabra. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la Roctora. Me pueden encontrar en Instagram como la Roctora Oficial. Como Le Pateo Oficial. Y a mí como Doctor Esteban. Síganos en nuestras redes. Estamos en Patreon. Y nos vemos para el próximo capítulo en Terror Galénico.